Hola a todos, desde Telas Divinas vamos a enseñaros a hacer un bolso. Os recuerdo que podéis regular la velocidad de los vídeos desde la ruleta, como se os indica en la flecha. Para hacer el bolso vamos a necesitar la tela que queramos hacer nuestro bolso, un forro, unas cremalleras, hilo, alfileres, cinta métrica, tijeras, un marcador o un lapicero para marcar la tela, lo que más os guste. También podemos utilizar un estabilizador de tela que es como una espuma que va entre el forro y la tela del bolso y hará que nuestro bolso quede más rígido. Eso ya dependiendo de la tela que elijamos nosotros y de cómo nos guste. Para hacer nuestro bolso, en la tela de polipiel, que va a ser la tela del exterior del bolso, vamos a cortar un rectángulo que mida 1 metro por 44 centímetros. Esto doblado por la mitad va a ser lo que mida nuestro bolso, quitando lo que utilicemos para hacer las costuras. Pero nuestro bolso va a medir un poquito menos de 50 de ancho y unos 22 centímetros de alto. Si queréis otra medida, pues rectificáis las medidas que yo os estoy dando. Ahora vamos a cortar un rectángulo exactamente igual en la tela de forro, porque va a ser el forro de nuestro bolso. Entonces yo con las dos telas dobladas voy a cortar exactamente la misma medida en la tela de forro que en la tela que he elegido para nuestro bolso. Además ahora vamos a cortar unos rectángulos para hacer los bolsillos. Vamos a cortar un rectángulo de 50 por 17 para hacer el bolsillo de cremallera, que luego se va a quedar cortado por la mitad en 25 por 17, dos trocitos de 25 por 17. Vamos a cortar otro rectángulo de 30 por 17 que va a ser un bolsillo del cual vamos a sacar tres partes, como tres bolsillos individuales en uno, que van a ir abiertos para poder meter en él un bolígrafo, una barra de labios, el móvil, que no van cerrados con cremallera y son más fáciles de acceder a ellos. Ahora vamos a cortar una tira de 10 por 18, que luego vamos a doblar por la mitad y a coser, que va a ser para poner un mosquetón y colgar nuestras llaves que pueden meterse dentro de uno de los bolsillos. Y otro rectángulo que va a ser más o menos de la misma medida para poner la cremallera del bolsillo de la cremallera. Con esto tendríamos todas nuestras partes del bolso cortadas. Los dos rectángulos para los bolsillos del bolso son todos los bolsillos interiores, los que os estoy enseñando para colgar la llave y para poner la cremallera. Ahora vamos a ver dónde irían nuestros bolsillos, pero antes vamos a rematar toda la tela de los bolsillos, sobre todo del que va a ir abierto sin cremallera, vamos a darle alrededor un zigzag y una costura pequeñita, así de pequeña, como veis aquí, un mínimo que podamos doblar de la tela. Y vamos a cerrar también la tira que vamos a cortar para el mosquetón, la vamos a cerrar por el revés de la tela y le vamos a dar la vuelta. Como estáis viendo, yo la coso y coso el bolsillo, lo que va a ser el bolsillo, con un zigzag para que no se deshaga y una costura a la máquina. Ahora en el forro del bolso vamos a ver dónde queremos que vaya nuestro bolsillo. Y como ya lo hemos cosido todo alrededor, le ponemos sobre el forro, una de las partes del forro o doblado si lo hemos partido en una. Y ahora, como veis, lo pongo con unos alfileres para poder coser todo el contorno en la máquina, pero además marco un bolsillo de la medida de mi móvil o un poquito más.
otro para poder llevar un bolígrafo y el otro pues lo que quede de grande, y así quedará este bolsillo dividido en 3 partes para que sea más cómodo. Con estos alfileres lo tenemos marcado, podemos pasarlo a coser a la máquina. Ahora vamos a poner nuestro bolsillo de cremallera. Yo voy a cortar una tira en otro color de forro también, del mismo ancho del bolsillo, un poquito más ancho que la cremallera. Pues esto va a haber un rectángulo de unos 25 por 5 centímetros más o menos. Y esto lo voy a coser al forro. Como vais a ver ahora, lo voy a poner con unos alfileres y voy a hacer una costura que en el centro quede más o menos 1 centímetro, como voy a marcar aquí. Una costura recta arriba, otra abajo y a los laditos como 1 centímetro. Esto lo paso a la máquina. Va a ser más grande que la cremallera, como veis. Lo que voy a cerrar las costuras laterales al margen de la cremallera o un poquitín menos. Ahora tendríamos el bolsillo que hemos hecho en 3 partes. Como veis, metemos un bolígrafo en una de ellas, el móvil en la otra y en la otra podemos meter un tarjetero o cualquier cosita así. Eso estaría. Ahora tenemos el de la cremallera a medias. Tenemos la costura que os he marcado antes que había que hacer y ahora tenemos que romper esta costura por la mitad. Si nos sobra porque hemos cortado más tela de hacer esto, lo quitamos. Cortamos por la mitad. Como veis, abrimos porque ahí es donde va a ir metido nuestro bolsillo y nuestra cremallera. Al llegar a los lados hacemos un poquito de corte hasta la esquinita para poder dar la vuelta bien. Y ahora damos la vuelta a esta tela hacia adentro, tanto la de arriba como la de abajo, y aquí es donde va a ir nuestra cremallera. Como lo estáis viendo que lo coloco, así va a ir la cremallera. Ya he cosido la cremallera, como veis, la cremallera funciona perfectamente, abre y cierra, y ahora por la parte de detrás vamos a poner el bolsillo. Como habíamos cortado un rectángulo de 50 por 17, le vamos a partir por la mitad para que sean 2 de 25 por 17 y poderlo coser mejor. ¿Veis? Yo lo corto, o sea, podéis cortarlo entero desde el principio o ya partido. Y ahora, en estos trocitos que hemos cosido de otro color diferente, en mi caso en rosita, ahí es donde yo voy a coser. Voy a coger primero con alfileres el forro del bolsillo, uno en la parte de arriba, como veis, y otro en la de abajo, para poder así. Vamos a cogerlo con alfileres y lo pasamos a la máquina. Esto, luego una vez que hayamos cosido esas 2 costuras que estáis viendo que pongo con los alfileres, luego ya coseríamos los laterales y el fondo del bolsillo y ya tendríamos nuestro bolsillo hecho. ¿Veis? Ya está el bolsillo. Ahora abrimos y ya está el bolsillo. Veis por la parte de detrás cómo va a quedar. Hemos cosido todos los laterales, el bajo y he sobrehilado con un zigzag para que no se nos deshaga. Ahora, en la parte del bolsillo abierto, este que hemos hecho con 3 partes, vamos a poner por encima la tira que hemos cosido donde voy a poner un mosquetón. La vamos a poner por encima porque ahí podemos coger en el mosquetón nuestras llaves que queden dentro de uno de los bolsillos y así no las perderemos por el bolso, que siempre las estamos perdiendo. Yo por lo menos siempre pierdo las llaves. De esta manera me aseguro que las llaves las voy a encontrar siempre. Voy a coser arriba, ahora me he puesto los alfileres un poquito y ya tendríamos. Ahora aquí pondría el mosquetón y quedaría justo enfrente del bolsillo. Ahora lo que hago es doblar el forro, poner una parte encima de la otra por el revés, derecho con derecho, y coser los laterales y el fondo del forro para poder tener nuestro forro terminado. Coseríamos los laterales que yo estoy cogiendo con alfileres y la base o el fondo del bolso, y con esto quedaría el forro ya acabado para poderlo unir luego a nuestro bolso. Ahora lo que vamos a hacer es una base un poquito más ancha al bolso. Entonces en la parte de abajo que hemos cosido en plano, las esquinitas, voy a hacer lo que veis, como unos triángulos en las esquinitas, que voy a dar un pespunte recto por donde estoy marcando justamente con el alfiler y luego cortaremos y así nuestro bolso va a tener una base con
ancho de lateral, no va a quedar plano. Ahora lo que vamos a hacer es coser la polipiel y hago lo mismo que he estado haciendo en el forro, coso los laterales y la parte de debajo del fondo del bolso. Lo voy a coser en plano como habéis visto que he hecho con el forro, aunque luego pondré las esquinitas como en el forro para que quede un poquito ancho y no sea plano totalmente. Ahora vamos a cortar los tirantes de nuestro bolso. Yo he utilizado una tela de piel de cuero gordo marrón y voy a cortar unas cintas pequeñitas como estáis viendo ahí que van a ir en los laterales y las cintas de los asas. Como veis, las asas cortas en mi caso miden 40 centímetros de largo por 5 centímetros de ancho. Estas son unas tiras que voy a poner a los laterales del bolso. Son decorativas, llevan medio centímetro de ancho, 1 centímetro casi, y de largo llevan 15 centímetros. Luego pondré unas tiras chiquitillas de 1 centímetro de ancho por 3 de largo que voy a doblar, donde va a ir metida una arandela para poder colgar luego la asa larga del bolso. Todas estas piezas las coso a la máquina como estáis viendo. Coso los asas, la decoración que he puesto en los lados. Ahora del mismo cuero que he utilizado para hacer las asas, he cortado un rectángulo de 14 por 12 y voy a hacer un bolsillo exterior que le voy a poner donde estáis viendo más o menos. Lo podemos dejar así o ponerle luego una tapa, lo que queramos. Ahora voy a poner el asa larga, voy a cortar una cinta de unos 70 centímetros que voy a sujetar con unos trocitos chiquitines en el que voy a poner, como estáis viendo, el mosquetón para colgar luego en lo que he dejado ahí en el lateral. Pero en lugar de dejarlo así cuadrado recto, le voy a dar una forma redondita al final. Mi cinta es de unos 70 centímetros por 7 de ancho. ¿Ves? Corto con el cúter en redondito. Así lo remato bien y luego ahí pondría la cinta pequeñita con el mosquetón y esto lo sujetaría al bolso y lo puedo poner o quitar. Ahora lo que vamos a hacer es, yo he puesto una tapita también en el bolsillo, como habéis visto, del mismo ancho, solo cosida en la parte de arriba. Y voy a poner unos snaps con la máquina de snap para cerrar el bolsillo exterior del bolso. Veis que es muy sencillo. Ponemos un snap en la tapa y otro en el bolsillo para que luego podamos cerrarlo. Con la máquina, como estáis viendo, y así se quedaría el bolsillo terminado. Y ahora ya solo nos queda poner el forro lo teníamos ya preparado y ahora vamos a ponerlo revés con revés, el derecho del forro va hacia la parte de dentro, el derecho del bolso hacia afuera y el revés con el revés. Metemos dentro, lo dejamos todo perfecto, bien encajado donde tiene que ir y luego solamente tendremos que dar un pespunte en la parte de arriba del borde. Yo lo voy a sujetar con unas pinzas, como veis aquí yo en esta tela. Es mejor no pinchar alfileres porque luego se van a ver las marcas de los alfileres. Entonces lo voy a coger con unas cincitas todo alrededor y luego paso un pespunte y ya tendríamos el bolso terminado. Espero que os haya gustado.